No me clavó un cuchillo por la espalda. Simplemente llamó y dijo que ya era esposa. Sin mí, sin testigos, sin siquiera un recuerdo en el que yo fuera necesaria. Estaba con las tijeras de podar en el umbral en Ciudad de México, entre los geranios, y del teléfono goteaba una frase: solo los que importan. Luego vino la petición aún más fría. Las llaves de mi casa en Acapulco, perfecta para la luna de miel. Entendí que alguien quería arrancar de mi historia lo que no podía comprender, y que no lo permitiría. Antes de empezar, quiero agradecerte que dediques tiempo a escuchar mi historia. Si te apetece, escribe, por favor, de dónde me escuchas y qué hora es allá. Y ahora permíteme que te cuente lo que pasó de verdad. Me llamo Elena. 3 décadas. Era enfermera en un hospital en Ciudad de México. Me quedé viuda temprano. El corazón de Pedro se rompió en una mañana de noviembre. Desde entonces, recomponía nuestra vida como una taza rota. Los fines de semana iba con Amalia a Acapulco. El muelle, los churros, la sal en el pelo. Con ahorros compré una casita junto a la playa, modesta, de madera, pero nuestra. En su entrada se secaban las sandalias, y en la pared colgaba una foto de Amalia con arena en las rodillas. Era nuestro refugio cuando los turnos nocturnos me carcomían los huesos. A David lo conocí en una cena. Traje azul marino, ramo de rosas. Cortesía como de manual. Cociné mole y tamales. Dijo que los héroes no llevan capas, sino batas. Escuchaba atento, pero las preguntas volvían siempre a lo mismo. ¿Qué subirá de valor? ¿Lo rentan? ¿Ha pensado en vender? Sonreía, pero en sus ojos calculaba. Entonces, solo lo anoté en la memoria, como la temperatura de un paciente que podría ser el inicio de una fiebre. Luego empezó el corte. Primero menos llamadas de Amalia, luego el estribillo. David piensa que deberíamos enfocarnos en nosotros. Finalmente, la foto del anillo en las redes, de la que me enteré por extraños. Las pedidas son asunto de su familia, hoy. Cociné pozole que se enfrió, porque no había quien lo comiera. Entendí que alguien me empujaba fuera del marco, como si una madre fuera un color demasiado ruidoso. Hasta esa llamada: mamá, ya nos casamos. Solo necesitamos las llaves. Acapulco será ideal, solo e ideal. 2 clavos en un mismo ataúd. Respondí. Claro, cariño, con la voz aprendida en las salas postoperatorias, donde la dulzura es más afilada que un bisturí. Colgué, serví té y no bebí nada. El piso bajo mis pies recordaba las huellas mojadas de las sandalias de Amalia. Yo recordaba que ella prometió una vez: me casaré aquí, descalza en la arena. No busqué venganza. La venganza es rápida y hambrienta. Yo necesitaba una verdad lenta, saciante. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Amalia aprendió fracciones, y abrí el cajón con carpetas, actos de propiedad, pólizas, cartas tras la muerte de Pedro. El papel respira cuando vuelve a ser importante. Decidí una cosa: si quieren entrar en mi casa, entrarán también en la historia de la que David no escapará. Esa noche fui a Acapulco. La casa olía a tablas y viento. En la cómoda estaba la foto de Amalia de niña. Guardé las llaves en el bolsillo del abrigo. Las llaves siempre prometen algo. Estas prometían que aún no había perdido. Regresé por calles laterales, pasando tiendas que bajaban persianas con el chasquido del fin del día. Al día siguiente llamé a Pedro, un ex policía, ahora detective privado. Le dije solo lo necesario. En el silencio se oía que no pedía un favor, sino un salvamento. Dame una semana, dijo. Colgué. El hervidor silbó el agua. Saqué un viejo archivador y puse un separador nuevo. Para el agua. Porque si quieren una luna de miel sobre mi mar, tendrán que nadar primero por el invierno que les preparé. No hay día en que no vuelva a recuerdos que huelen a manos cansadas y café de máquina en el hospital. Cuando Pedro se apagó de repente en noviembre, tenía 39 años y una hija cuyo mundo se derrumbó en un segundo. Amalia se acurrucaba en el bolsillo de mi bata y susurraba que no quería que yo también desapareciera. Prometí que me quedaría.
y las promesas hechas a un niño en duelo se convierten en juramentos más duros que el acero. Acepté cada turno extra para que las cuentas cuadren. De noche, cosía heridas abiertas, y por la mañana, trajes para funciones escolares. Ahí nació el plan: comprar una casita en Acapulco, un pedazo de tierra donde pudiera respirar mar en vez de olor estéril a desinfectantes. Recuerdo el día de firmar el acta notarial. Las manos me temblaban al poner la firma. El precio era astronómico para mí: 400,000 pesos cada centavo del seguro de Pedro y años de ahorro. Pero sabía que invertía no en ladrillos, sino en la infancia de Amalia. En esa casa aprendió a nadar. Gritaba que temía las olas, y yo la empujaba más allá, sosteniéndola fuerte bajo las axilas. Luego asábamos chorizos en una fogata, y la arena se metía en los zapatos. En la cocina olía a pan dulce, y en la mesa había té de Jamaica. Amalia decía: «Mamá, algún día me casaré aquí, descalza en un vestido que baile con el viento». Esa frase se grabó en mí más hondo que cualquier juramento de adultos. Por eso las palabras que oí por teléfono ya casados, «solo necesitamos las llaves», fueron como un escupitajo en la cara de toda mi historia. Cada noche sin sueño, cada cicatriz en las manos, cada despertar en cama vacía tras Pedro de repente se volvieron nada para ella. Amalia, mi niña con la rodilla quemada que corría a mí por una curita, ahora hablaba con voz ajena. Volví en memoria a la primera Navidad tras la muerte de Pedro. La nieve cubría todo el patio, y serví pozole con tamales en la mesa cubierta con un mantel bordado de mi madre. Amalia se rió entonces de que el árbol estaba torcido, porque yo no tenía fuerza para enderezarlo. Pero se sentó en mis rodillas y dijo que lo importante era estar juntas. Solo juntas. Ahora juntas fue reemplazado por solo los que importan. Las palabras pinchaban como astillas y sentía que David le inyectaba veneno despacio, como veneno diluido en agua. Y aunque quería creer que mi hija aún recordaba nuestros veranos en Acapulco, su voz sonaba extraña. Esa noche tomé un viejo cuaderno donde anotaba turnos y gastos. Las páginas olían a humedad y los números testificaban cuánto había sacrificado. Anoté una nueva fecha con pluma gruesa: el día en que Amalia anunció que la casa sería hotel para luna de miel ajena. Miré esa nota largo rato, hasta que las letras se emborronaron por las lágrimas. No lloraba de impotencia. Lloraba porque sabía que venía el tiempo de romper el silencio. La casa no era solo un edificio. Era testigo de mi vida, y ningún David tenía derecho a quitármela. Dormí en el sillón con las llaves en la mano. Su frío metálico me recordaba que aún tenía poder sobre las puertas que David tanto deseaba. Aún no sabía que esas mismas llaves abrirían también la caja fuerte del pasado, donde se escondía su sombra. El primer encuentro con David se clavó en mi memoria como una espina. Amalia llamó una semana antes y pidió: «Mamá, hornea por favor un pastel de 3 leches, según la receta de la abuela. A David le encanta lo dulce. Y haz tu mole, el mejor». Sentí entonces una esperanza, que si quería presumirlo en mi cocina, quizás ese hombre realmente la amaba. Cubrí la mesa con un mantel blanco bordado por mi madre. Puse la porcelana que recibí de regalo de bodas de los padres de Pedro. El olor a guiso de chile y chocolate flotaba en el aire, y el pastel se enfriaba en el alféizar, como en los viejos tiempos cuando Amalia en pijama robaba pedazos calientes. David entró puntual. Traje azul marino, camisa tan perfectamente planchada que reflejaba la luz de la bombilla. En la mano un ramo, rosas, en la sonrisa precisión, como si hubiera ensayado ante el espejo. «Señora Elena, un honor conocerla», dijo e inclinó con las flores. Amalia lo miraba embelesada, y yo sentí un leve pinchazo en el corazón. Durante la cena hablaba fluido, preguntaba por mi trabajo en el hospital. Escuchaba de turnos nocturnos, asentía, repetía que tal fuerza solo se envidia. Aparentemente, el yerno ideal. Pero no se me escapó que 3 veces volvía al mismo tema. Amalia mencionó que tiene una casita en Acapulco desde hace más de 20 años. Debe valer una fortuna ahora. ¿Ha pensado en rentarla en verano a turistas? ¿O vender mientras los precios suben? Cada vez respondía calmada: «No, no es inversión, es hogar familiar». Él repetía: «Las cosas familiares son invaluables,
pero en su mirada bailaban números, no recuerdos. Sentía como si pesara mi vida en una hoja de cálculo. Tras la cena ofreció ayudar a limpiar. Arremangó mangas, lavó platos, sonreía amplio. Amalia estaba conmovida y yo observaba cada movimiento. Esos gestos eran tan perfectamente dirigidos que en vez de gratitud sentía frío. La verdadera bondad es torpe, tropieza, derrama agua. Él era impecable como actor en estreno. Al irse, me abrazó y susurró: «Criaste una hija extraordinaria. Debe estar orgullosa». Esa frase debería calentarme. En cambio, sonó como línea gastada de guión. Miraba cómo Amalia lo tomaba de la mano, y en sus ojos brillaba fe. Esa noche en la cocina, metiendo platos en el lavavajillas, sentía que no era parte del show, sino público. Pensaba en Pedro. Él también encantaba con sonrisas, hasta que enfermó y todo se desmoronó. David tenía esa misma suavidad, pero le faltaba sombra de verdad. Al día siguiente llamé a mi hermana María, que vive en Guadalajara. «Él habla demasiado de Acapulco», dije. Ella rió. «Elena, quizás solo quiere ser parte de su historia. No busques demonios donde no hay». Quería creerle, pero al mirar por la ventana a las palomas revoloteando en el balcón, sabía que la intuición de enfermera rara vez falla. Entonces aún no entendía que era la primera escena de un drama mayor. Pero anoté en memoria sus preguntas sobre la casa, cada palabra, cada sonrisa, porque a veces detalles se vuelven prueba cuando la verdad sale a luz. Empezó inocente como cualquier enfermedad lenta. Primero, Amalia llamaba menos. Antes podía mandar un mensaje a media tarde. «Mamá, acabo de comer tus churros favoritos en la panadería cerca del metro». O «Mira, el mar hoy parece plata». Ahora pasaban semanas en silencio. Cuando preguntaba, respondía con tono frío: «David piensa que debería enfocarme más en nosotros. Él entiende así una relación verdadera». Escuchaba esas palabras y sentía como si alguien se las metiera en la boca. David. Su acento, su lógica, su necesidad de control total. Mi hija sonaba como eco, no como la chica que crié. Quería preguntar: «¿Y yo dónde quedo?». Pero en vez repetía mecánica: «Si eres feliz, yo también». Como si aún fuera enfermera dando morfina al paciente para acallar dolor, aunque sabe que es solo ilusión. Luego vino una herida más profunda. Era mañana. Sostenía taza de café y hojeaba noticias en internet sin pensar. De pronto vi foto de la mano de Amalia, y en ella un anillo brillando como para eclipsar el cielo. «Pie». Dije sí. Empezamos nuestra eternidad. Abajo decenas de comentarios, felicitaciones, corazoncitos. Nadie preguntó por la madre. Todos asumían que era parte de la historia. Y yo me enteré como extraña. El café se enfrió. La mano me temblaba. Llamé al instante. Amalia contestó riendo, agitada: «Mamá, perdón. Fue tan repentino. David se declaró en nuestro restaurante favorito. Luego llamamos a sus padres. Quería llamarte por la mañana, lo juro». Forcé la boca a sonreír, aunque nadie veía. «Felicitaciones, cuéntame todo», contó. Cada detalle, cómo David se arrodilló, cómo la orquesta tocó 100 años, cómo su madre ya planeaba fiesta en el club. Escuchaba como si describiera una película donde yo no tenía rol. Al preguntar por la fecha de la fiesta, oí silencio. «Mamá, en realidad solo para su familia, los más cercanos. ¿Sabes? Su mamá es tradicional y debo adaptarme». Sentí algo frío bajando por la nuca. «¿Y tú qué piensas?», pregunté. «Pienso que David conoce mejor a sus cercanos. Debo hacer un buen inicio». Colgué y me senté en la silla de cocina. En la mesa estaba el pozole que preparé, esperando comerlo juntas, que me contara de la pedida. Ahora espesaba, perdía calor, y yo miraba el vapor subiendo del olla como años que se evaporan. Esa noche anduve por el departamento, tocando objetos, su vieja chaqueta en el closet, el estuche que dejó tras la secundaria. Cada cosa gritaba: «Aquí estaba tu hija, tu vida, tu corazón». Y ahora su mundo giraba alrededor de otro, y yo debía ser solo espectadora. Esa fue la hora en que entendí que no era solo distanciamiento adulto normal. Alguien construía muro a propósito.
y en los ladrillos de ese muro estaba escrito un nombre: David. El teléfono sonó esa noche, mientras doblaba sábanas limpias en el armario. Pensé que Amalia diría algo cálido, quizás compartiría detalle de la boda que me negaron. Pero su voz sonaba cautelosa, como tratando de suavizar un golpe inevitable. «Mamá, quiero preguntar algo. Solo por favor no te enojes». Sentí el corazón congelarse. Nada bueno empieza con esas palabras. Se trata de la casa en Acapulco. Apreté la manta doblada como escudo. «¿Qué con ella?», pregunté. Amalia dudó, luego recitó texto ajeno. «David dice que no se siente cómodo allí. Ese lugar no es nuestro. Él piensa que como igual la heredaré algún día, quizás sea mejor transferirla ahora. Así podremos disfrutarla sin sentir deuda contigo». La palabra deuda me cortó por dentro. Mi amor, mis años de sacrificios eran una cuenta por pagar. Amalia, a quien abracé en noches tras el funeral de Pedro, ¿realmente creía que la casa era trampa, no refugio? Amalia, respondí despacio para que no oyera temblor. Esta casa no es regalo, es parte de nuestra vida. Cada rincón recuerda tus risas, tus llantos. No es lugar para dividir como pastel de boda. El silencio en la línea era más pesado que un grito. Al fin dijo: «Lo sé, mamá, pero David piensa que es más sano si encontramos algo nuestro». Colgué y me senté al borde de la cama. En la mesita de noche estaba la foto de Amalia de años atrás, con pelo revuelto, corriendo por la playa. Entonces gritaba: «Mamá, mira, soy rápida como el viento». Y ahora el viento la empujaba hacia un hombre que paso a paso la cortaba de mí. Esa noche ningún sonido en el departamento trajo alivio. El reloj tic-tac como martillo, el refrigerador zumbaba, y yo oía solo eco de esas palabras: «Transfiere la casa, será mejor». Como si alguien quisiera arrancar el corazón del pecho y decir que es solo pedazo de carne. Por primera vez en mucho sentí que podía romperme, pero al mismo tiempo bajo la capa de dolor nacía resistencia. Si David pensaba que era una vieja que cedería sin pelea lo más valioso, se equivocaba. Aprendí en turnos que en el silencio crece fuerza. Dormí con las llaves en la mano. Su frío recordaba que aún eran mías, y que vendría el día de usarlas no solo para abrir puertas, sino para cerrar el camino que él quería pisar sobre mi vida como acera. Lo que vino después fue como cuchillo en herida no curada. Amalia llamó a media semana, y su voz era más dura que nunca. «Mamá, ¿pensaste en lo que dije, de la casa? Es natural que la tome. David piensa que cuanto antes lo hagamos, menos tensiones en nuestra familia». La palabra familia de su boca sonó extraña. ¿Desde cuándo yo dejé de ser su familia? Sentí sangre pulsando en sienes. «Amalia, no es cuestión de tensiones. Esta casa la compré con los últimos pesos tras tu padre. Cada centímetro huele a nuestros recuerdos. ¿Cómo puedes decir que la dé como si fuera un juego de platos?» Silencio. Luego su respuesta seca: «Mamá, no hagas drama. Igual será mía. ¿Para qué complicar? David piensa que mejor si ahora firmas la donación». Donación. Palabra legal, pero sonaba como sentencia. Como si quisiera tachar todo mi pasado con una firma. Sentada en la silla de cocina junto a plato con sándwich a medio comer, sentía tierra deslizándose bajo pies. La casa donde Amalia aprendió a andar en bici, donde en el porche comíamos helados de vainilla, de repente era problema. «Escúchame bien», dije controlando temblor de voz. «Esta casa es herencia de Pedro, pedazo de su vida y mía. No se puede borrar solo porque David no se encuentra en ella». Amalia suspiró irritada, como hablando a un niño. «Mamá, tú nunca entiendes. Él necesita sentir que algo es nuestro, que no estamos bajo tu sombra». Esas palabras retumbaron en mi cabeza mucho después de colgar. «Tu sombra. ¿Realmente era yo? La madre que dio toda la vida por darle seguridad, ahora era sombra, obstáculo, carga». Me quedé en silencio, mirando el marco con foto de Amalia en playa de Acapulco. Arena pegada a sus piernas, risa tan sincera que dolía del recuerdo. Entonces parecía libre y despreocupada. Ahora sonaba encadenada a voz ajena.
No podía fingir más que era pasajero. David no intentaba alejarme. Quería cortar el lazo entre Amalia y yo. Entendía que si cedía a una solo condición suya, no pararía. Siguiente sería cuenta de ahorros, luego cada recuerdo, hasta que quedara en nada. Esa noche no dormí. Yacía apretando llaves de Acapulco como amuleto. Al fin me levanté, encendí lámpara y abrí viejo archivador con documentos. Papeles crujientes hablaban más claro que palabras de hija. Esto es tuyo, tu vida, tus años. Si cedes ahora, no quedará nada. Sabía ya que no podía actuar sola. Necesitaba verdad fría como acero y alguien que ayudara a sacarla. Al amanecer, con ojos ardiendo de insomnio, tomé teléfono y marqué número de hombre en quien confiaba hace años. Pedro, ex policía. Sentía que abría puertas a guerra donde la apuesta no era solo propiedad, sino alma de mi hija. Pedro contestó casi al instante. Su voz, aún dura como en comisaría, me bañó en extraño calma. Elena, ¿qué pasó? Dudé un momento reuniendo valor, luego saqué del cajón foto de David y la metí en sobre. Necesito que averigües quién es realmente. Algo oculta. Porque lo siento. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería pequeña en centro de Ciudad de México. Alrededor bullicio de turistas, olor a café y churros frescos, y yo sentada con garganta apretada. Saqué sobre con foto y lo puse en mesa. Es el novio de mi hija. Y ahora su esposo. Con cada semana me quita a Amalia pedazo a pedazo. Quiero saber quién es. Pedro tomó foto, miró atento. Mira demasiado seguro. Así miran los que calculan algo. Sacudió y añadió. Dame unos días. Lo chequearé. Pero prepárate. Podrías oír cosas que duelen. Asentí, y corazón latía como en quirófano antes de corte. Al volver al departamento, me senté en mesa donde aún quedaban migas de galletas que horneé días antes. Comí un pedazo y sentí que nada tenía sabor. En cabeza solo giraba pensamiento. Si tengo razón, Amalia vive en mentira. Si me equivoco, seré monstruo que destruye a propia hija con sospechas. Pasaron días, cada uno más largo que turno nocturno en hospital. Intenté ocuparme en rutina, regaba flores, iba al mercado por chiles frescos, leía de noche viejo diario de Pedro. Pero en cada sonido, cada aliento sentía tensión. Esperaba llamada de Pedro como resultados de exámenes que deciden vida. Amalia mientras llamaba poco. Cuando respondía hablaba breve. Mamá, no exageres, todo está bien. David trabaja, yo tengo cursos. Tendremos nuestra vida. Sus palabras eran puertas cerradas sin manija de mi lado. Tras una semana, teléfono sonó al fin. Era Pedro. Elena, debemos vernos. No por teléfono. Nos citamos en su oficina en Suburbios, en viejo edificio de ladrillo. Al entrar vi pilas de archivos, carpetas, olor a polvo y tabaco. Pedro sentado en escritorio con cara pesada de lo que iba a decir. Tenía razón, empezó. Este hombre no es quien finge. Encontré rastros que no dejan dudas. Me dio carpeta y sentí dedos helados. Papel crujiente en manos era como aliento de pasado que regresaba. Y entonces supe que mi presentimiento no era paranoia, sino instinto de madre. Pero lo que vendría podía ser peor de lo imaginado. Me temblaban manos al abrir carpeta. En primera página foto de David de años atrás sin traje, sin sonrisa. En cambio con sombra de cansancio y algo como ira. Debajo hechos secos. 2 compromisos que nunca llegaron a boda. 2 mujeres de familias adineradas. Ambas cortaron contacto de golpe, luego rompieron en escándalo. Pedro hablaba calmado como doctor dando mal diagnóstico. Primera hija de dueño de cadena de taquerías en Monterrey. Segunda familia con propiedades en Cancún. En ambos casos David intentó acceder a su patrimonio. Una vez intervino el padre, otra los hermanos. Pero siempre el rastro llevaba a dinero, no a sentimientos. Corazón me latía más rápido. Pasaba páginas, registros bancarios, notas policiales, viejos anuncios en prensa, hasta que di con algo que me dejó sin aliento. Apellido familiar como herida. Morrison, leí en voz baja. Es su abuelo, explicó Pedro. Fue socio de tu Pedro en inversión inmobiliaria. Defraudó millones, huyó al extranjero,
dejando a tu esposo en ruina y deudas. En oídos retumbó como en pasillo vacío de hospital. Recordé esos años. Pedro apagándose mes a mes, sus noches sin sueño, café amargo en cocina que nunca terminaba. Nunca dijo toda verdad. Sabía que algo lo quebró, pero no tanto. Ahora resultaba que nieto de ese mismo hombre estaba en mi casa, mirando a mi hija y hablando de amor. No es coincidencia, Elena. Pedro se inclinó sobre el escritorio. Elige mujeres con algo que perder. Y siempre empieza cortándolas de cercanos. Me quedé en silencio, lágrimas rodando por mejillas. No solo porque Amalia estaba en peligro, sino porque, pasado que intenté enterrar, volvía para terminar su obra. David no solo quería quitarme hija y casa, terminaba lo que empezó su abuelo, quitarme vida pedazo a pedazo. Salí de oficina y calle estaba llena de gente común, madre con niño, pareja con compras, anciano con perro. Los miraba y quería gritar que mundo está lleno de lobos en trajes, que mi hija se ahogaba y nadie lo veía. Esa noche me senté en mesa de Acapulco. Sobre superficie esparcí documentos, periódicos impresos como rompecabezas, armando imagen de monstruo en piel humana. Encendí lámpara y empecé a planear. Si David quería guerra, la tendría. Pero no con gritos ni ira, solo con pruebas que cortaran su red de mentiras. Preparé carpeta vacía y escribí en ella una palabra: regalo de bodas. Porque si quería llaves de mi casa para luna de miel, las tendría con historia que nunca esperó. Por 3 días seguidos viví en trance. En vez de café matutino, pila de documentos en mesa de cocina. Los clasificaba, ordenaba cronológicamente, marcaba con marcador rojo apellidos y fechas. Cada rastro de su pasado armaba relato tan crudo que costaba creer que Amalia no viera nada. Pero sabía que él encantaba, aislaba, apretaba red despacio. En centro de mesa puse acta de propiedad de casa en Acapulco, papel grueso, firmas de notario, sellos. Lo miraba como corazón que alguien quería arrancarme, junto foto de Amalia niña con helado de fresa en mano. Entendí que luchaba no solo por casa, sino porque mi hija viera de nuevo a sí misma, libre, sonriente, creyendo en amor, no marioneta manipulada. Preparaba carpeta con documentos como cirujano, herramientas antes de operación. Elegí impresos de correos, copias de antiguos compromisos, fragmentos de artículos sobre defraudaciones de abuelo de David, notas policiales. Añadí fotos donde se veía su cara, una en club, otra con socios sospechosos. Al final metí acta de Pedro, donde claramente decía que pérdida de patrimonio fue por fraude de Morrison. A todo adjunté carta manuscrita. Todo esposo debe conocer historia de familia que integra. Les deseo que entiendan que es verdad. Elena. La carpeta yacía ante mí, atada con cinta blanca, parecía casi regalo de bodas. Y en cierto sentido lo era, solo que en vez de deseos, ocultaba sentencia. En mañana de viernes fui a Ciudad de México, al nuevo departamento de Amalia y David. El edificio brillaba fresco, en escalera olía a pintura. Dejé paquete bajo su puerta, toqué timbre y me fui paso rápido, sin mirar atrás. Horas después, a las 15:17, sonó mi teléfono. En pantalla nombre de Amalia, pero en auricular voz de David, sucia de rabia. ¿Qué te crees, vieja loca? ¿Cómo te atreves a mandar esa basura? Es acoso, ¿oyes? Dejé taza de té y en mi voz había más calma que nunca en hospital. Buenos días, David. Entiendo que abriste el regalo. Son mentiras, puros calumnias. Hoy mismo voy a la policía. Siseaba, pero oía en su tono miedo que no podía ocultar. Ve, respondí fría. Llévales copia de artículos, actas notariales y extractos bancarios. Seguro les encantará tu sinceridad. Al fondo oí voz de Amalia, temblorosa, perdida. David, ¿de qué habla? Él gritó, no la escuches. Es una mujer enloquecida que quiere separarnos. No, David, dije bajo. Solo di hechos. Y hechos son pacientes. Siempre encuentran camino. Colgué, y en silencio de mi departamento por primera vez en meses, sentí peso caer de pecho. Sabía que semilla estaba plantada. Y semillas de verdad, una vez en corazón, germinan inexorable. No dormí casi toda noche.
Aún oía en cabeza esa pregunta que Amalia susurró al fondo. David, ¿de qué habla? Había en ella temblor que conocía de antaño. Mismo tono tenía cuando niña preguntaba por qué otros niños tenían padre y ella no. Era pregunta que reventaba muro que David construía alrededor. En mañana dominical oí timbre de puerta. Abrí y vi a Amalia, sentada en escalones, encogida, pelo enredado, ojos rojos. Sin maquillaje parecía esa doceañera que corría a casa con rodilla raspada. No dijo palabra, solo miró y susurró, dime todo. Nos sentamos en mesa de cocina en Acapulco, misma donde aprendió multiplicación. Olía a café, aunque ninguna lo tocó. Empecé a hablar de David, sus compromisos, mujeres que alertaron, abuelo estafador que destruyó a tu padre. Cada palabra dolía, como rascar heridas que intenté cerrar años. Amalia no interrumpía, solo sacó de bolso carpeta. Esparció en mesa correos impresos. Lo encontré. Dejó laptop abierto. Escribía con alguien de apellido Marcos V. Se trataba de acceso a cuentas de su abuelo. Esas charlas datan de 2 años. Aún antes de conocerme sabía de ti, de la casa, de todo. Sus manos temblaban, pero ojos afilados como si cadenas reventaran. Contacté a una de sus exnovias. Confirmó cada palabra tuya. Dijo que él paso a paso le quitaba cercanos, hasta dejarla sola, y que escapó en último momento. Mamá, él me estudiaba como terreno. Yo era su plan. Miraba a hija, y lágrimas rodaban por mi cara. Amalia, perdón por no confiar desde inicio, por dejar que llegara tan lejos. Ella apretó mi mano. No pidas perdón. Yo me aparté de ti, pero ahora sé qué hacer, y te necesito, mamá. Por primera vez en años oí en su voz esa antigua llama, esa fuerza que tenía al gritar en playa que vencería cualquier ola. Sabía que ya no estaba sola. Éramos 2, madre e hija, y nuestra arma sería verdad más afilada que cualquier mentira. Al día siguiente estábamos en bufete legal en Cuernavaca. Viejo edificio, pasillos oscuros, olor a polvo y actas de décadas. Abogado Navarro esparció documentos en escritorio y asintió. Su hija tiene pleno derecho a patrimonio de padre. Si dinero fue malversado por Morrison y su nieto lo usa, tenemos base para cargos graves. Amalia escuchaba atenta, y su cara, aún apagada hace poco, ahora tenía trazos afilados como acero. Yo sentada al lado en silencio, y en pecho crecía sentimiento no sentido en años. Esperanza. Abogado señaló pila de papeles. Lo clave serán pruebas. Señora Elena ya reunió mucho, pero necesitamos más rastros que muestren que David usaba fuentes ilegales a sabiendas. Ese mismo día nos reunimos con agente de Agencia Federal de Investigación, Elisa Ruiz, mujer joven, ojos oscuros, voz decidida. Seguimos a David meses. Sus materiales llenan huecos perfectos. Si Amalia acepta, preparamos operación controlada. Mi hija ni dudó. Acepto. Quiero terminarlo. La miré con mezcla de orgullo y miedo. Ya no era chica indefensa atada. Era mujer lista para pelear. Esa noche David volvió al departamento en Ciudad de México con ramo de rosas. Mismos gestos, misma suavidad dirigida. Amalia, cometí errores, pero empecemos de nuevo. Te amo. Punto. En su voz tanta dulzura que empalagaba. No sabía que bajo blusa Amalia tenía micrófono y en lámpara de sala oculto escucha. A las 9:30 se inclinó y susurró. Solo necesito acceso a tus cuentas. Cuando dinero mueva, será nuestro para siempre. Palabras cortaban aire como navaja. ¿O sea, admites que iba por herencia?, preguntó Amalia calma. Sí, pero deberías agradecérmelo. Juntos seremos poder. Puerta se derrumbó con estruendo. Agentes entraron gritando. Policía, manos arriba. David giró en pánico. Su sonrisa vanished como llama apagada. Lo esposaron ante mi hija, a quien quiso quebrar. Yo estaba en pasillo, observando de distancia segura. Corazón martillaba, ojos con lágrimas. No era fin de nuestra lucha, pero sabía que era primer giro real. El lobo al fin mostrado al mundo. La noticia se extendió rápido. En mañana de lunes periódicos de Ciudad de México escribían: hombre detenido por fraudes financieros de años. Televisión mostraba su foto, misma que adornaba perfil de Amalia en redes. Ahora,
En vez de sonrisa, cara tensa, vacía, expuesta. Amalia sentada junto a mí en cocina, manos temblando sobre taza de té. Mamá, todos sabrán. ¿Qué digo a amigos? A colegas de trabajo. La abracé fuerte. Di verdad que te engañó un mentiroso, pero hallaste fuerza para liberarte. No es vergüenza. Vergüenza sería seguir en sus redes. El juicio empezó 6 semanas después. Tribunal Superior en Ciudad de México. Sala llena de periodistas. Zumbido de cámaras. Amalia por primera vez en mucho vestía algo como su viejo yo. Vestido azul marino simple, que la hacía verse segura. Salió al centro y empezó a testificar. Su voz, aunque a ratos temblaba, era clara y firme. Me aislaba de mi madre. Repetía que mi familia era carga. Cada día me cortaba alas. Y al mismo tiempo construía imagen de futuro donde no había lugar para nadie más que él y el dinero. Juez asentía. Jurados anotaban. Tras ella declararon 2 otras mujeres, mismas que escaparon de su red. Sus historias casi idénticas. Control, manipulación, intento de tomar patrimonio. Escuchaba y sentía garganta apretada. Entendí que mi hija pudo acabar como ellas. Arruinada, sola, quizás sin techo. Defensa intentó pintar a David como jugador imprudente sin mala intención. Pero pruebas eran irrefutables. Transferencias de cuentas, correos, grabaciones de escucha. Clavo final fue esa noche cuando susurró: solo necesito acceso a tus cuentas. Jurado no necesitó mucho. 3 horas de deliberación y veredicto listo. Culpable en todos cargos. Al leer juez sentencia. 12 años de prisión. Obligación de devolver fondos. Amalia cerró ojos y lágrima rodó por mejilla. Pero no era lágrima de desesperación. Era de alivio. Salimos de sala juntas, entrelazadas como cuando la llevé primera vez a escuela. Periodistas gritaban preguntas, flashes brillaban, pero para mí solo existía ella, Amalia, que al fin volvía a mí, no como niña, sino como mujer que sobrevivió. Esa noche nos sentamos en porche de casa de Acapulco. Mar murmuraba calmado y hojeábamos viejos álbumes. Amalia paró en foto donde ambas, con narices rojas de sol, construíamos castillo torcido de arena. Mamá susurró: te debo la vida. Negué con cabeza: no, hija, la vida te dio segunda chance, ahora debes llevarla sola. Aunque sentencia cayó, silencio después de todo era casi más duro que proceso mismo. En casa reinaba paz, pero yo sentía como si aún retumbaran gritos, flashes y preguntas de periodistas. Amalia pasaba horas en porche, mirando línea de mar. Sus ojos, libres de miedo, aún llevaban rastros de vergüenza. Cierta noche, mientras cocinaba pozole rojo con tamales, se acercó y preguntó: mamá, ¿gente dejará algún día de verme como víctima? Dejé cuchara, la abracé por hombro. No pienses en lo que ven otros. Importa que tú veas en ti a alguien fuerte, porque lo eres. Poco a poco volvía a normalidad. Empezó a verse con amigos, regresó a trabajo en biblioteca, pero siempre volvía a Acapulco, como si esa casa fuera sus pulmones. A veces oía cómo de noche andaba por pasillos, tocaba marcos viejos con fotos, como asegurándose que el lugar era realmente suyo, no de planes de él. Yo empecé a sentir algo inesperado tras tantos años: alivio. Como si peso de todo matrimonio con Pedro, su muerte, deudas y soledad, cediera despacio. Verdad, aunque dolorosa, me liberó de eterno silencio. Sin embargo, vida tras huracán, así nunca vuelve a ritmo viejo. Amalia empezó a hablar alto de lo vivido. Dio entrevista a periódico local, donde contó cómo actúa violencia psicológica y cómo fácil caer en trampas de manipulador. No me avergüenzo de lo que pasó. Me avergonzaría solo si siguiera atascada, dijo. Leí esas palabras con orgullo y garganta apretada. A veces al volver a charlas de David, en su voz surgía amargura. ¿Cómo pude dejarme engañar tanto? ¿Cómo pude apartarme de ti, mamá? Entonces ponía mi mano en suya y decía: porque él sabía dónde golpear. Pero tu fuerza es que te levantaste. En otoño fuimos juntas a playa. Viento arrancaba pelo, olas rompían con estruendo. Amalia quitó zapatos y entró en agua. Giró y gritó: siempre quise que mi boda fuera aquí, en arena. Pero si alguna vez pasa de verdad, será solo con quien ame a nosotras dos, a ti y a mí. La miraba.
y en mí crecía paz no conocida desde muerte de Pedro. Entendí que no necesitaba pelear más por su corazón. Volvió solo, purificado por verdad. No termino esta historia con palabra felicidad, porque no es cuento. La termino con palabra libertad, porque la recuperamos ambas. Ella de sus mentiras, yo de años de miedo y silencio. Y libertad, una vez recuperada, no obedece testamentos, firmas ni susurros. Libertad queda en uno como aliento.